Hola, bienvenidos. Mi nombre es Rayberly Mogollón. Quiero compartir con ustedes un tema que se llama Renovación de los Juegos Olímpicos Modernos por el barón Pierre de Coubertin. Biografía de Pierre de Coubertin. Fue un historiador y pedagogo francés que creó los Juegos Olímpicos de la era moderna. Nació en París en el año de 1863. Su doble dedicación le hizo concebir la idea de restaurar los Juegos Olímpicos que se celebraban en la antigua Grecia, para fomentar el deporte a escala mundial con fines educativos. Con estos certámenes limitados a deportistas aficionados, pretendía impulsar las relaciones pacíficas y constructivas entre las naciones, fomentando un espíritu de superación personal, juego limpio y sana competencia, el espíritu olímpico. Renuncia a la carrera militar que deseaban sus padres y estudia ciencias políticas en la Universidad de la Sorbona. Durantex viene a resumir así la labor y el significado de la obra de Coubertin. Dos consecuencias se extraen de tan histórico momento: reunión de 1894 en la Sorbona. Acababa de nacer la fuerza sociológica más importante del siglo XX, y su nacimiento se había producido al amparo, cobijo y talante intelectual de un prestigioso recinto universitario. Coubertin será el alma motora, ideólogo, ejecutor y proyectista de la gran aventura olímpica moderna. El balance de su existencia a la hora de la muerte fue el de una vida entera dedicada a la titánica tarea de poner en marcha un gigantesco movimiento hasta entonces inédito, dedicado a la mejora del hombre a nivel individual y de sus relaciones entre individuos y países a escala mundial, dotando el complejo sistema por él ideado de una poderosa filosofía humanista que le habría de preservar de los peligrosos enemigos con que sucesivamente se iba a ir enfrentando, como las presiones políticas, las guerras mundiales, el terrorismo, etc. Quizás el último impulso para la decisión de renovar los Juegos tuvo esta forma redactada por Dean, haciendo referencia a la citada reunión o congreso convocado por Coubertin en la Sorbona. Coubertin pronunció su discurso fundacional, al que libró de todo contenido polémico, asistido del gran arqueólogo Salomón Reinach. Aseguró, poniendo por testigo a su honor, que habían sido las excavaciones llevadas a cabo por Alemania en las ruinas olímpicas las que habían facilitado la idea. Alemania ha sacado a la luz todo cuanto restaba de la antigua Olimpia. ¿Por qué no podía ser Francia la que restableciera la antigua grandeza? También ideó un Comité Olímpico Internacional independiente económica y políticamente para preservar la libertad de sus decisiones y no depender de países o de grupos. Eligió aristócratas amigos suyos de los diferentes países. Por cada país elegiría de 1 a 3 miembros. La fórmula buscaba, al menos, independencia económico-política y poder de influencia en sus respectivos países, una fachada de prestigio para el olimpismo. En definitiva, un hombre con más ideales que ambición. Muere en Ginebra en el año 1937, un año después de la celebración de los Juegos de Berlín. Vive por tanto 37 años antes y después del cambio del siglo. Síntesis teórica. Elegimos 4 de los escritos de Coubertin que creemos exponen un resumen de su pensamiento. El primero de ellos sería de 1918, en plena Primera Guerra Mundial. Esta conferencia es titulada «Lo que podemos pedir ahora al deporte», pronunciada ante la Asociación de Helenos Liberales de Lausana. En ella se extiende su definición personalísima de deporte. Sus capacidades individuales y sociales nos ofrece una resumida y útil historia del deporte. También, como todo su pensamiento muy personal, declara su confianza en que el deporte puede darnos la paz internacional. El segundo escrito elegido corresponde al homenaje póstumo en honor a Roswell, amigo de Coubertin. En él, Coubertin presenta como modelo e ideal humano del olimpismo a Roswell. Por el deporte, Roswell, que era un adolescente tímido, indeciso, habría conseguido formar un fuerte y firme carácter. Además, habría armonizado su formación con el cultivo intelectual, con la lectura de los clásicos, consiguiendo una excelencia deportiva e intelectual que en realidad siempre fue el ideal del olimpismo de Coubertin, de la educación griega y, en cierto modo, de la pedagogía inglesa y americana, que tanta importancia educativa dieron a la ejercitación deportiva.
En tercer lugar, mencionaríamos su escrito en defensa y apología del boxeo, que concluye con un: encomendémosles al boxeo nuestros muchachos y hará de ellos unos hombres y no unos patanes. En este escrito se aprecia de nuevo la supremacía como objetivo del deporte, de la formación del carácter. Coubertin fundamentalmente ve en el deporte pedagogía. Esto no es nada nuevo, puesto que también era la idea de la cultura griega, que es su primera y quizás principal fuente de inspiración de su ideología deportiva. Singularmente, se trata de la apreciación del valor como aportación principalísima de la práctica deportiva. Así explícitamente lo señalan Platón y Aristóteles en la República y la Política respectivamente. Por último, su discurso para los Juegos de Berlín de 1936, considerado como testamento en el que se siente un triunfador. Ciertamente el olimpismo había triunfado. Quizás hay una pequeña contradicción en calificar de instinto al deporte y decir, a continuación, que está poco extendido. Pero esta contradicción es puramente semántica. El deporte es una conducta pasional y como tal la considera un instinto, pero que ciertamente estaba poco extendido. La idea de progreso es esencial. Exige el entrenamiento. Sin entrenamiento no hay verdadero deporte. Para Coubertin, el deporte perfecto es el organizado, competiciones organizadas con entrenamiento. La idea de riesgo, importante para Coubertin, va en contra de la moderación en el deporte. La moderación en el deporte sería un matrimonio monstruoso. Dirá en otro momento, concibe el deporte como heroísmo. La medicina deportiva no debe dirigir el deporte, porque tiende a moderar y el deporte necesita la libertad del exceso. Naturalmente se refería fundamentalmente al deporte de la juventud. Pretensión del restablecimiento de la institución del gimnasio, tal como lo entendían los griegos, como una estructura soporte del deporte, que contribuiría a reconciliar el deporte con el espíritu, arte y filosofía, y de contacto y entendimiento en las diversas generaciones. En Estados Unidos adquiría el deporte moderno inventado por los ingleses, esa característica fundamental que es el entrenamiento, sin el cual no puede haber progreso y que es esencial al deporte. Admira también la época medieval. Los torneos eran ya deporte, por el riesgo, aunque rudimentarios, pues no tenían estructuras organizativas ni entrenamiento necesario para poder hablar de auténtico deporte. Atendiendo a las características comentadas, el deporte es definido por Coubertin del siguiente modo: culto habitual y voluntario del ejercicio muscular intensivo, apoyado en el deseo de progreso y pudiendo llegar hasta el riesgo. Agrega que encierra las ideas de voluntad, continuidad, intensidad, perfeccionamiento, peligro eventual. Queda manifiesto que es una idea pedagógica del deporte. En esencia, su deporte es pedagogía, y él un pedagogo del deporte. Entiende el deporte como un excelente vehículo para la formación del carácter. Coubertin utiliza palabras para caracterizar al deporte como ascética, estoicismo, una pedagogía fundamentalmente del ámbito volitivo. En relación a ello, su amigo Carl Diem, en la historia de los deportes, nos recuerda otras de las frases preferidas de su ideología olímpica, que está en relación con este tipo de pedagogía. Es propio del atleta conocerse, gobernarse y vencerse. La palabra culto hace referencia a religión y será fuertemente criticada. Por ejemplo, Cajigal, por creer que deporte y religión son realidades distintas, aunque más o menos relacionadas. Coubertin siempre quiso, teóricamente, que el deporte fuera una religión atleta. La palabra voluntario está en relación con su forma de entenderlo como contrario a una actividad espontánea, estando pues poco extendido y siendo distinto del juego. El término continuidad está en relación con la búsqueda del progreso personal mediante el entrenamiento. El término intensidad manifiesta la búsqueda de grandes resultados y su negativa a que la medicina deportiva y la moderación sean criterios rectores del deporte de la juventud. También apunta a la necesidad de que el deporte sea competitivo. La famosa teoría de la pirámide, según la cual el deporte de base daría un buen deporte de élite y medallas, no era compartida por Coubertin, y en esto parece que la historia posterior le ha dado la razón. Las medallas se planifican y consiguen bastante directamente sin necesidad
de que la práctica deportiva de la sociedad sea muy alta. En resumen, podríamos decir que el modelo de deporte que nos ofrece Coubertin y el olimpismo consiste en un deporte heroico, intenso, agonístico, sufrido y glorioso, especialmente propio del deportista individual, apoyado en la idea de progreso y perfeccionamiento mediante el entrenamiento. Una aspiración a la armonización de la fuerza cerebral y la fuerza muscular en cada deportista y en el movimiento olímpico en su conjunto. Una confianza en el poder educativo del deporte, transformador del hombre y de las sociedades. Análisis comparativo con la realidad. Es de gran importancia tomar en cuenta lo siguiente. El deporte ha cambiado con el paso del tiempo, y muy drásticamente. Antes había más exigencias para el deporte y la preparación física. Las teorías planteadas eran muy buenas. Actualmente el rendimiento de los deportistas no es el mismo, al igual que su preparación física. Si recuperáramos los tipos de planteamientos y teorías pedagógicas planteadas por el barón Pierre de Coubertin, la sociedad, el deporte, cambiaría y se mantendría al margen de las cosas sucesivas y llegarían al nivel que se requiere. Este planteamiento debería ser aplicado a nivel mundial, ya que sería de gran ayuda para los atletas.